pueden recibir la vacuna como parte del calendario obligatorio, presta atención, personas embarazadas en cualquier etapa de la gestación, madres recientes hasta 10 días después del parto, personas entre 2 y 64 años con factores de riesgo, pero también personas mayores de 65 para arriba. Estos te acercás al hospital o a cualquier centro de salud y te van a vacunar inmediatamente. Cositas que te quería comentar brevemente antes de meternos en lo que es la información habitual, a veces política, y que a veces se escapa de estas pequeñas cuestiones cotidianas que son importantes de comentar. Hablábamos recién con los chicos, hacíamos como una especie de PRODE, ¿no? De la situación que deriva políticamente de este proyecto presentado por el legislador Jorge Lechman, que pretende dar de baja definitiva al llamado a elecciones de convencionales constituyentes aprobado por la legislatura, todavía vigente, para, de dicho Lechman, enterrar esta iniciativa que consideran él y otros no es potable para estas épocas. Hacíamos un PRODE, el viejo PRODE, en donde suponíamos la votación de cada legislador. Vamos a hablar con un legislador, no es este tema el que lo convoca, son distintas cuestiones, pero se lo voy a preguntar de entrada mientras lo saludo al legislador Pablo Villegas del Movimiento Popular Fueguino. Pablo, un gusto de tenerte, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Alfredo, vos? Y buenas tardes a la gente. Un gusto de ¿Cómo andas? saludarte, ¿cómo estás, Pablo? Vos sabés que habíamos Igualmente, hecho bien, así bien. una especie de compulsa poniéndonos en el lugar del legislador, es decir, como si fuera vos, ¿qué se votaría en el caso de que se esté sometiendo a votación el proyecto Lechman, que de alguna manera da de baja el llamado a elecciones dispuesto por el gobernador Melilla? Y cuando llegó tu turno de votación pusimos que vos votabas a favor del proyecto de Lechman que da de baja la convocatoria de elecciones. ¿Es así? Sí, sí, sin lugar a dudas. Esa noche que se votó esa ley que habilitó el llamado a la reforma, proceso electoral que ha tenido distintos tipos de vicisitudes, por así Ujú. decirlo, fallos del Superior Tribunal, en un sentido, después en otro sentido. Un juez de Fue la uno corte de en los el que... tapete para ver si lo echan o no. ¿Cómo? Un juez de la corte en el tapete para ver si lo echan o no. Sí, 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 una de las tantas secuelas que Claro. tiene esta iniciativa del gobernador Melella, ¿no? Digo, ya desde un principio y hasta desde antes de que se tratara ese proyecto de ley de la noche a la mañana en el recinto legislativo, tuve una posición muy clara, no la he cambiado. Yo no considero que sea necesaria en estas circunstancias reformar la constitución de la Tierra del Fuego, la constitución, como vos lo sabés, Alfredo, quienes tenemos algunos años, en cierto modo representa la plataforma ideológica y programática del Movimiento Popular Fueguino, partido al que yo orgullosamente pertenezco de hace ya 32 años, y, y entiendo que es una constitución moderna que más que reformarla hay que aplicarla en su plenitud, y que hay algunas cuestiones puntuales que se pueden llegar a suplir a través de una legislación acorde en la materia, ¿no? Particularmente, qué sé yo, en el curso de esta semana yo veía que hay una presentación para habilitar la boleta Sí. única a través de el sistema de enmienda y yo seguramente en el curso de la semana que viene o la otra, es un proyecto que lo tengo desde el año pasado, que si no, que por H o por B no lo presento, ¿También de boleta única? eh, el de boleta única, que no es necesario reformar la Constitución, basta con modificar la ley 201, que es la ley electoral, Claro. para poder implementarla en la Tierra del Fuego, ¿no? Digo, yo creo que eso sumado a las circunstancias sociales, económicas, políticas que vive la Tierra del Fuego, sin lugar a dudas habilitan a que si tenemos la oportunidad en el recinto de votar una ley de las características que ha presentado el legislador Leishman, yo voy a estar a favor
sin lugar a dudas, Y ¿no? la poroteada, como se dice habitualmente, Pablo, vos que conocés la Cámara, conocés los legisladores, estás en la composición de esta Cámara, pero estuviste en la anterior. Digo, la Ujú. oportunidad de presentación, continuando Letterman con la misma iniciativa prácticamente que ya presentó, y creo que no se tocó, esta sería la primera vez si llega al recinto que se vote. Digo, esta actual composición de la Cámara, ¿puede ser que sea favorable a que el proyecto de Letterman se apruebe? Mira, puede ser, a partir de ¿O es todo muy diciembre ha dinámico, habido. digo? Claro, claro, digo, yo creo que en esta oportunidad, en este año, puede ser, porque en cierto modo ha habido una especie de reacomodamiento aquí adentro de las posiciones que tienen distintos bloques políticos eh, frente al escenario institucional provincial. Y yo tengo expectativas favorables en ese sentido. Después va a haber otra discusión que seguramente algunos la van a querer plantear, de que si es necesario una mayoría absoluta, si una mayoría simple con 8 votos, en el caso que llegue al recinto este proyecto de ley, que ¿Por es qué mayoría dictamen. absoluta en este caso sería? Algunos entienden que yo me voy adelantando a las Sí, sí. A posibilidades, la teoría, ¿no? sí, estamos Ah, teorizando, digamos. exacto, exacto, exacto. Digo, la Constitución establece que para que haya una ley que habilite el llamado a la reforma, una mayoría grabada, ¿no es Mm, cierto?, de 10 votos. Algunos sostienen que para derogar esa ley, que se necesitó esa mayoría grabada, también se mm. necesitarían 10 votos. Yo no me enrolo en esa posición de la interpretación de la Constitución provincial. Digo, yo creo que la Constitución, no hay que hacerle decir a la Constitución lo que la Constitución no dice. Digo, la Claro. Constitución dice de manera clara la cantidad de votos, la mayoría que se necesita, en este caso agravada, para sancionar la ley, pero no hace referencia en ningún artículo de una mayoría especial o agravada para derogar una ley que convoca a una reforma. ¿Se Pero me entiende? imagino que es un tema que va a surgir, evidentemente, aún como estrategia de aquellos que resistan, si no tienen los votos, la caída de la convocatoria. Me imagino, me imagino, me Ahora, imagino. Por eso a digo, ver, ¿son 10 votos o son una mayoría grabada de los presentes? yo tengo entendido que de los miembros de la Cámara establecía Son la 10 votos. Constitución. 10 votos. Para derogar la ley, Mm, yo entiendo, como no hay una prescripción constitucional específica en ese sentido, no hay un artículo que establezca en ese sentido algo en particular, se tiene que estar sometido a las reglas generales de la actuación institucional que tiene la Cámara, que están previstas por la Constitución y por el reglamento interno. Y en ese caso, con una mayoría absoluta, si una mayoría de 8 votos, con eso alcanzaría, ¿no? Ahora, suena, digo, esto suena tipo ciencia ficción con todos los problemas coyunturales que estamos viviendo en Tierra del Fuego y en la Argentina, o es un tema que está ahí, que hay que resolverlo, que está pendiente tanto de aplicación como de no aplicación, y no es un tema frívolo, sino determinante también para las cosas que nos están pasando. Digo, ¿es un tema que Mira, distrae o que es necesario resolver? yo dentro de mi escenario de actuación institucional, por así decirlo, es decir, dentro de mi trabajo legislativo no está en el orden de prioridades el tema de la reforma de la Constitución. Te lo digo sinceramente, Alfredo, respeto que otros lo tengan. Yo estoy más abocado a que se puedan resolver otros problemas que son muy importantes en la Tierra del Fuego. Digo, hoy, Claro, pero yo me este año, refiero, Pablo, yo me refiero no tanto a la reforma, sino al sí. intento de que la reforma no se haga, a ese punto. Digo, Mira, habrá... Sí, eso está claro. latente y en la medida que exista esa mayoría legislativa que permita, en primer término, un dictamen en el tratamiento de una comisión, o una mayoría de 10 votos que te permita en sesión incorporarlo sobre tablas, yo creo que es un tema latente de importancia cardinal en términos institucionales, porque estamos hablando de volver atrás un llamado a la reforma de la Constitución, nada más ni nada menos. Y creo que hoy tiene cierta importancia o más importancia
todavía frente al escenario económico y financiero que tiene la provincia. ¿Por Digo, qué? hoy es un sinsentido Ah, está bien, pensar que alguien claro. pueda llegar a afectar recursos, miles y millones de pesos, para hacer un proceso electoral, para reformar la Constitución, cuando a los gremios le dijiste ayer que no están asegurados el pago de los salarios, cuando uno sabe bien que, porque vive en esta comunidad, que hay una cantidad importante de afiliados de OSEF que van a la farmacia y no consiguen los medicamentos, se les suspenden las prestaciones médicas por algunos efectores privados, cuando en el área de seguridad tenés los patrulleros que se caen a pedazos y si no los bancan los mismos policías, digo, es un sinsentido por donde lo veas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ese proyecto tiene importancia, creo yo, en términos políticos y en términos particularmente institucionales. Pero, pero bueno, habrá que ver si se consigue esa mayoría que habilita el tratamiento acá en la legislatura, ¿no? Es crónico el inconveniente de discusión, de debate, no el debate en sí, ni tampoco el tema, pero es crónica la falta de resolución que la obra social de los trabajadores del Estado tiene, Pablo. Es histórico el problema. Yo Sí, no sé si no se sabe enfocar, si no se ha detectado a tiempo, si se subsisten con medidas coyunturales que se eternizan. Por dónde ves que puede comenzar a discutirse seriamente, pero para darle visos de concreción a la cuestión, ¿no? mira, en el año 2019, en el proceso de transición entre el gobierno de Bertone que se iba y Sí. el gobierno de Melella que entraba, nosotros le transmitimos, quienes ya teníamos experiencia legislativa, le hemos transmitido al gobernador de la necesidad de tomar decisiones relativas a la obra social, a los efectos de eh, fortalecer su ecuación económica, es decir, los ingresos económicos y mejorar los estándares de gestión administrativa de la obra social. Bueno, vino la pandemia, se soslayó ese tratamiento, después al finalizar el primer mandato del gobernador hubo una oportunidad, porque había consenso acá adentro para tratar algunas reformas estructurales de la obra social. El bloque en ese momento de Forja se opuso. Es decir, nunca hubo una decisión clara y oportuna de parte del Poder Ejecutivo Provincial de afrontar lo que significa afrontar los problemas de la obra social, ni en aquello que estaba relacionado a los problemas de gestión, ni en aquello que podía llegar a mejorar eh, los indicadores económicos y financieros de la obra social. Y esa conducta política fue en el tiempo agravando la situación de la obra social. Te estoy hablando hace 6 años atrás, Alfredo. Eh, de hecho, y tuvo su mayor expresión el año pasado, digo, nosotros los legisladores, a algunos les podrá gustar más, a otros menos, etcétera, etcétera. Pero sancionamos una Mm. ley, la 1596, que en vez de aplicarla, salieron a batir el parche de que era inaplicable desde el Poder Ejecutivo, soslayando todo el sistema institucional que tenemos en la Tierra del Fuego, porque hay que recordarle a la gente que quien declara inconstitucional una ley es el Poder Judicial. Totalmente, Y claro. quien además, Mm. y quien además la Constitución establece que el fiscal de Estado, el artículo 167 de la Constitución es muy clara, y la ley 3 es muy clara al respecto, que el fiscal de Estado es el que tiene que intervenir obligatoriamente en el caso de entender de que una ley tiene que ser declarada nula, tiene que ser declarada inconstitucional. Bueno, nada de eso pasó. Yo le he consultado al fiscal de Estado formalmente. Señor fiscal de Estado, ¿a usted lo consultaron acerca de la legalidad de la ley 1596? Nunca me dijo, no tengo la nota contestada. Usted, le digo, en el marco de la ley número 3 eh, provincial, ¿instó alguna acción judicial tendiente a plantear la nulidad o la inconstitucionalidad? No, porque entiendo que la ley no tiene esos vicios. Entonces, si en términos institucionales el fiscal de Estado no fue consultado, si en términos institucionales el fiscal de Estado no instó ninguna acción,
No podemos quedar a la resulta Claro. de la opinión circunstancial, parcial, absolutamente parcial, de un gobernador o de una autoridad, de una autoridad portuaria, como pasó, Ujú. o de algunos empleados del puerto, para definir la validez de una ley o no. ¿Y Claro. sabes qué establecía esa ley, Alfredo? Además de afectar 7.000 millones de pesos que podrían haber ayudado a que hoy no estemos en el cuello de botella que estamos, establecía un sistema que no fue aplicado al día de la fecha y que habilitó a que el propio fiscal de Estado este año, a través del dictamen número 3 creo, si mal no recuerdo el número, denunciara penalmente a las autoridades de la OCDE. Digo, la ley 1596 el año pasado, el 8 de julio del año pasado, habilitó a que la deuda que tengan los distintos entes, el gobierno de la provincia, la municipalidad, de las entidades autárquicas, etcétera, que estableció un sistema muy expeditivo para que se pueda iniciar el cobro judicial de esa Claro. deuda. Ujú. ¿Cómo? Y decía, y dice la ley, se certifica la deuda a través de un proceso administrativo que no es inventar la pólvora, es muy sencillo. eh, Esa certificación de deuda torna a esa certificación en título ejecutivo y eso habilita una vía judicial expedita. Entonces digo, ayer estábamos reunidos con algún directivo y con otra gente de la obra social, empleados y Ujú. ciudadanos, vecinos en general, y resulta que al día de la fecha no se había iniciado ningún juicio para hacer los cobros millonarios de más de 2.600 millones de pesos. Claro. Entonces digo, es difícil, es difícil. Cuando no hay voluntad política de ir en un sentido, el poder alcanzar que la obra social pueda cumplir su cometido institucional, que es el de garantizar las prestaciones médicas y los medicamentos, entre otras cosas, a sus afiliados, ¿no? Te tengo que despedir, Pablo, pero una reflexión, ¿no? Una obra social que además podría ser tranquilamente una obra social sindical porque es de los laburantes. Sí, mira, ese es el otro debate que se trata de imponer desde hace tiempo acá en la legislatura, donde los distintos sectores gremiales quieren que la mayoría en la conducción de la obra social eh, la tengan los sectores representativos, los trabajadores. Es un tema discutible. La provincia es en Sí, definitiva, a lo que través pasa que es una del discusión gobierno larga, Pablo, puntual. ¿no? Pero finalmente, al eh, hacer pie en la obra social, lo que hacen los ejecutivos muchas veces es financiarse con sus deudas. Sí, sí, eso es parte de la realidad histórica que hemos tenido en la Tierra del Fuego. También la Sí. realidad histórica en la Tierra del Fuego nos indicó, y te digo que tengo algunos años, he estado en la gestión de esta villa, vos te consta, que cuando ha estado en manos de los trabajadores tampoco ha sido Claro, claro. garantía de una buena administración, ¿no? Pablo, un gusto tenerte. Vamos a volver a conversar muy amable como siempre, ¿eh? No, por favor, gracias a vos y le disculpa por ahí el inicio, pero no soy bueno tanto con teléfono nuevo, se me rompió el otro A y mí, no podía explicar bien las no cosas. te hagas problema que a mí me pasa exactamente lo mismo. Gracias, Pablo. Chao, gracias a vos. Chao, Bueno, saludos. que sigas bien. Bueno, vamos a ir a la primera pausa. No recuerdo en el cronograma, tengo por acá la rutina. Ah, nos vamos a ir, creo que con el Indio Solari estaba previsto, ¿no? Está por allí. Ahí lo tenés. ¿Sabés por qué?